El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús da las recomendaciones a sus discípulos a quienes envía a anunciar el Evangelio. Y esto me recordaba un par de cosas. En mi pueblo había un pastor que se estaba medio que enriqueciendo. Y cuando le decían algo decía: todo obrero es dueño de su salario, para citar el Evangelio que habíamos escuchado, ¿verdad? Bien, pues Jesús envía a sus discípulos, como dijera Carlos Vallés, ligeros de equipaje. Envía a sus discípulos pues con lo indispensable para anunciar el reino de Dios, porque lo más importante es llevar el mensaje del Evangelio. Y recuerdo algunos momentos de mi vida. Recuerdo cuando llegué a La Habana a estudiar el último año de filosofía, que el vicerrector del seminario fue a recogerme a la terminal de trenes y me decía: ¿dónde está tu equipaje? Yo llevaba un bulto muy pequeño, ¿no? Con eso era suficiente en aquel entonces para lo que necesitaba. Y recuerdo también cuando llegué aquí a Miami, que después de haber pasado mi primera asignación, me envían a otra parroquia y cuando me toca recoger las cosas, pues tenía solamente una pequeña maleta y una caja con unos libros, ¿no? Y era lo que necesitaba realmente. Pero luego, pues la gente te va, como decía el padre Manny, que era mi párroco en aquel entonces, dice: la gente te va llenando de cosas, ¿no? Y cuando hice mi segunda mudanza, pues ya necesité una camioneta y no sé cuántas cajas. Cuando vine de Miramar para acá, pues ya tuve que dejar muchas cosas en un warehouse por allá, por Hialeah, porque no me cabían ni donde vivo. Entonces realmente, después que ya no tienes esas cosas contigo que tuviste que dejar, pues a veces dice: pues no me hacían tanta falta, ¿verdad? Entonces, lo importante en el enviado, en el misionero, es llevar a Jesús y llevar el Evangelio.
Y eso lo deja claro el Señor diciéndonos, no lleves 2 túnicas, no lleves sandalias de repuesto, no lleves tal cosa, pero al mismo tiempo dice, la gente te lo va a dar porque el obrero es dueño de su salario, lo vas a ir recibiendo porque la gente te va a ir correspondiendo en la medida que tú das. Por eso Jesús siempre dice que pues el Señor nos da siempre. Al que deja padre y madre le da muchos padres, muchas madres, que deja familia el Señor le da mucha familia, ¿no? Y es parte pues de lo que se recibe cuando se es enviado por el Señor. Son instrucciones básicas que Jesús da a sus apóstoles, que nosotros hoy la podemos adaptar a nuestra realidad, pero aquel entonces era la realidad que enfrentaban los apóstoles de Jesús, era la realidad que ellos tenían. Y hay una parte del Evangelio muy interesante, donde Jesús dice, cuando lleguen a un lugar, deseen la paz, porque somos mensajeros de la paz. Y como dice también el profeta Isaías, dichoso los pies del mensajero que anuncia la paz, ¿no? Entonces, dice Jesús, cuando lleguen a un lugar, deseen la paz. Si esa paz no es recibida, esa paz volverá a ustedes, ¿verdad? Entonces, recibimos más de lo que damos. Cuando llevamos a Jesús, cuando llevamos a Cristo, el Señor nos da mucho más de lo que nosotros a veces somos capaces de darle a los demás. Y a veces pues no tenemos en cuenta estas cosas y creemos que nos desgastamos, creemos que no recibimos nada, creemos que no damos, pero el Señor siempre nos va a estar dando. El Señor siempre nos va a estar dando. Y los que hemos sido llamados por el Señor somos siempre privilegiados. El Señor siempre se va a encargar de suplir todo aquello que nosotros de una manera u otra pues vamos dejando de lado. Y hoy pues el Evangelio es eso, un Jesús que llama. Y Jesús llama porque Jesús no quiere construir su reino al margen de los hombres. Jesús quiere que nosotros seamos también partícipes del reino de Dios. Que ese reino de Dios pues pase también por nuestras manos. Cuando se nos regala todo y se nos da todo sin ningún sacrificio, no lo valoramos. O simplemente no nos damos cuenta del valor que tiene. Cuando alguien obtiene algo a través del sacrificio, del esfuerzo, entonces se da cuenta del valor que eso tiene. Si no, regálenle algo a alguien sin que sepa lo que costó ni de dónde salió, para que ustedes vean cómo ni lo cuida, cómo lo acaba enseguida y enseguida está pidiendo otra cosa. Porque sabe que lo va a recibir y lo recibió sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, el reino de Dios implica el esfuerzo, la entrega. Entonces, nosotros todos, de una manera u otra, estamos llamados por el Señor a hacer presente el reino de Dios. Y eso, pues, exige nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestras renuncias a muchas cosas. Entonces, que ese llamado que el Señor nos ha hecho a servir en su reino, pues lo tengamos siempre presente y saber que tenemos que hacer nosotros también pues nuestros propios sacrificios, nuestras propias renuncias, pero también consciente de que el Señor siempre nos dará más de lo que nos quita. Amén.